en línea a la legisladora Berenice Yáñez de Unión por la Patria. Ella es actualmente legisladora y fue reelecta en las elecciones del 18 de mayo. ¿Cómo estás, Berenice? Fernando Riva te saluda. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí en Noticias Urbanas. A ver, Berenice, Gracias por el espacio. no, aquí todas las voces siempre. Eh, a ver, estuviste muy, muy activa últimamente y bueno, al menos así lo hemos visto y el tema fue tuvo mucha difusión el tema de la gratuidad del pasaje en subtes para jubilados y pensionados, ¿no? Ahí hay dos cosas que me encantaría consultarte. Una es el reconocimiento a este sector, ¿no? Que es el que nos antecedió y el que de alguna manera nos dejó el país que ahora nos toca defender a nosotros. Y otro tema fue, después me gustaría que me digas, cómo se llegó a ese consenso en, en la legislatura, sabiendo un poco cómo harán algunos bueyes ahí adentro, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. Proyecto Sí, tuyo y cómo empezó todo. bueno, a ver, el proyecto nosotros lo habíamos presentado ya hace 2 años. Se trató en la Comisión de Adultos Mayores, que es una comisión creada recientemente en la legislatura, hace un año que está prácticamente, y se trató nuestro proyecto, que era de cabecera, conjuntamente con un proyecto de Graciela Ocaña y un proyecto ingresado por el Consejo Económico y Social. Ujú. Todo esto en el marco para que se tenga una noción. Cuando se hace el traspaso del subte por ley de nación a ciudad, se establece que el subte debía ser gratuito para los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se reglamenta la ley, ese beneficio que se había conseguido en la ley del traspaso prácticamente se mutila, ¿no? Porque se reduce a una franja horaria muy pequeña. Estaba reducido a los jubilados y jubiladas que solo cobraban un haber mínimo, Ujú. y además la manera de realizar el trámite era muy engorrosa. Se realizaba solamente en algunas cabeceras, en horarios reducidos y demás. Mm. Y tampoco fue algo que tuvo difusión realmente porque al día de hoy quienes utilizaban ese beneficio, que ya te digo, era en una franja de horario muy reducida Sí, del m- servicio de subte, me acabo de eran enterar. aproximadamente Mm. 25.000 jubilados. Claro. Hoy, con la nueva ley que sancionamos, estamos hablando de que el beneficio va a poder ser utilizado por aproximadamente 350.000 jubilados y jubiladas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que planteamos para que se sepa lo que Mm. de estos 3 proyectos en los que se trabajó en comisión de adultos mayores, luego en presupuesto? Es que el beneficio se extiende a todo jubilado y jubilada que reside en la ciudad de Buenos Aires que cobra hasta 2,5 haberes mínimos. No sé, es un ingreso de 750.000 pesos aproximadamente. Ujú. El beneficio es de lunes a lunes y se puede usar en todo el horario del subte. Y la tramitación es en todas las cabeceras, de manera virtual y en las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y el beneficio solamente se tiene que renovar cada 5 años, que anteriormente era a un año. Entonces nosotros entendemos que esto realmente va a impactar si reconocemos que es una curita, ¿no? Para la situación en la que hoy están nuestros jubilados, tanto económica como en el lugar tan canallesco que se los ha puesto de recibir palos cada miércoles que se manifiestan. Bueno, Ujú. entendemos que esto al menos es un reconocimiento y una curita Ujú. y que en quien recibe o la mínima o hasta 2,5 realmente va a ser un impacto positivo. Porque recordemos que hoy el boleto de subte está cerca de los 1.000 pesos. Sí, sí, por eso no me parece tan mínimo. Vivo charlando con ni siquiera jubilados, con trabajadores,
en el cual el transporte ya es uno de los temas a presupuestar para ver hasta dónde llegamos y cómo, ¿no? Por eso me parece importante. Lo segundo que te quería, ¿cómo se produjo? Porque tengo entendido que solo no La apoyaron sesión esto. ordinaria. Claro, claro. Exacto, sí. Bueno, contame un poquito cómo fue eso. Bueno, es que ahí hubo una trapisonda de jefe de gobierno, Ajá. porque el proyecto sí se había tratado, se había despachado en la Comisión de Adultos Mayores, Ujú. en presupuesto se había planteado, bueno, los acuerdos necesarios para poderlo tratar en la sesión ordinaria, que iba a ser el jueves, donde se votó. Pero como era el único tema que teníamos en temario, porque ya se había votado la preferencia en el tratamiento, el jefe de gobierno planteó bajar la sesión porque no había otros proyectos que fueran del oficialismo y que lo único que se iba era esto. Bueno, ahí en un reflejo, la verdad, muy rápido de nuestro bloque y de los bloques de la oposición, se planteó la sesión extraordinaria, el pedido de sesión especial, ¿verdad? Sí, Sesión claro. especial, en realidad. Ujú. Eh, Cuando se dieron cuenta que teníamos los votos, bueno, ahí el oficialismo termina bajando al recinto y acompañando el proyecto. Los únicos que no votaron el proyecto fue el bloque de la Libertad Avanza, que la verdad que no me sorprende, pero bueno, fueron los únicos que quedaron al margen de nada, del proyecto de ley y de convertirlo con un voto positivo. Bueno, le Después todos arreglamos los el demás dato bloques a, acompañaron. claro, el dato para todos los jubilados que votaron a la Libertad Avanza, bueno, que les quede como botón, ¿no? Como muestra lo que se puede venir si siguen por ese camino. Sí, sí, exactamente. Que Claro. está bueno porque, bueno, la verdad que lo que le han vendido a la ciudadanía de eliminar la casta Ujú. y efectivamente llevar adelante cambios que claramente la sociedad entera los demandaba, bueno, están yendo realmente en un sentido contrario y está bueno poderlo explicitar, sobre todo con cosas concretas. Sí, 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 son Imagínate que súper esto fue un concretas. proyecto que lo Mm. acompañaron todos los bloques, menos la Libertad Avanza. El- Y que seamos conscientes de que esto no implica un impacto fiscal en la ciudad de Buenos Aires tremendo o que va a desordenar las cuentas, ¿no? Porque digo, también tenemos el tema de que el subte corre, igualmente funciona, ¿no? Y Ujú. que es el transporte por excelencia de la ciudad. Ahora, también hay que ver que el número de usuarios del subte ha bajado considerablemente por el monto del boleto, Sí, que claro. prácticamente es inaccesible para muchos sectores de nuestra población. Sí, sí, y ni te cuento para aquellos que tienen que hacer, que vienen de provincia y tienen que Exactamente. sumarle el del tren y capaz que un bondi atrás, ¿no? Pero bueno, a ver, vos sabés que en este programa los temas eh, de la población más vulnerable son centralmente en los que tratamos de meternos más a fondo. Y también tenés mucha redacción y actividad con el tema de la gente en situación de calle, ¿no? El último relevamiento dio 11.900, hablemos de 12.000 personas, tanto los que están en vía pública como los que están en los centros de integración social. La verdad que en y más cuando llega el invierno y te duele más porque cada vez es más gente y ya no es la gente que estaba hace 10 o 15 años en situación de calle, ya te das cuenta que gente que capaz que dejó de poder pagar un alquiler hace 3 meses y ya está con los chicos buscando un refugio, un techito, una manta, un cualquier cosa. Eh, ¿Qué estamos, qué, qué está haciendo tu bloque? ¿Mm? Eh, digamos, sin ser la parte ejecutiva de esta ciudad, pero Ujú. de alguna manera la ciudad lo que hace no alcanza, si no, no estaríamos hablando de esto. Eh, ¿Cómo solucionamos este tema, Berenice? ¿Cómo Sí. empezamos a solucionar este tema? Bueno, para mí una clave en el abordaje en esta problemática es justamente tener políticas integrales. Ujú. eh, que
Digo, y tenemos herramientas. Está bueno señalar que la ciudad cuenta con una ley propia, además de la ley nacional, para proteger los derechos de las personas en situación de calle, y ahí contamos con un montón de herramientas. Sí hay que financiarla, ¿no? La ley, hay que aplicarla de manera integral. Algo que nos arrojó el censo, que vamos a estar presentando en breve el informe de los datos cualitativos, Ok. es que la población cambió. ¿En qué cosas cambió? Además del aumento, ¿no? Considerable. Que hay muchísimos más adultos mayores, porque claramente la pulverización de las jubilaciones hace que quien cobra la mínima o un poquito más no pueda afrontar el alquiler de una vivienda, la comida, más los remedios, más bueno, los costos, ¿no? Que tiene cualquier persona. Tengamos en cuenta que la canasta básica, medido por el Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, está por debajo de la jubilación está por debajo de la canasta básica. Sí, claro. Entonces entendamos que ya ahí corremos de atrás. Otra cuestión es que muchas de las personas y de las familias que se encuentran hoy en calle, hace poco tiempo que están, o sea, entre 6 meses, y es la primera vez que se encuentran en calle. Esto también indica algo. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se pueda trabajar con las familias y las personas que se encuentran recientemente en calle, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo se pasa en la calle, más difícil después es para el Estado de la ciudad o cualquier otro Estado volver a reinsertar a esas personas. En principio vos tenés la ley que establece obviamente los centros de inclusión. Los centros de inclusión es cubrir la emergencia, ¿verdad? Dentro de los centros de inclusión, ahí abrís un abanico, porque bueno, vos tenés centros, hoy la ciudad cuenta con 51 centros de inclusión, algunos son propios de la ciudad, otros son conveniados y otros son cogestionados con distintas organizaciones. Algunos funcionan muy bien, otros más o menos, y hay algo que incluso Ciudad lo reconoce, que es un rechazo muy presente en las personas que están en calle para acceder a los centros de inclusión. Eso es por el mal funcionamiento o porque en algunos centros registran muy malas experiencias quienes han ingresado ahí. Por lo tanto, hay que trabajar en los centros que hay y mejorar los equipos técnicos interdisciplinarios que hay en cada uno de los centros y algunas cuestiones. Eliminar lo más posible las burocracias, que haya demanda espontánea, sobre todo en las épocas de invierno, porque la demanda espontánea te permite no burocratizar el ingreso cuando una persona necesita un techo bajo, frente a las bajas temperaturas que hay. Sí, claro. Y después algunas cuestiones de reglamento interno que se pueden modificar y que tienen que ver con una mirada más humana de las personas que allí están, y no tanto como o sea, que se parezcan menos a un sistema penitenciario, que se parezcan más a un hogar, ¿no? Sí. Eso como base. Después vos tenés, entonces ahí hay cuestiones a mejorar, y con equipos. Y después vos tenés que plantearte, bueno, cómo es el egreso, cómo se construye el egreso de los centros de inclusión de las familias o de las personas que allí ingresaron. Una cuestión es el 690. 690 es un subsidio habitacional, que es un decreto, y que nosotros lo que estamos planteando es, bueno, transformarlo en ley para que esté dotado de mayores herramientas y que el acceso sea obviamente sin burocracias. Hoy 10.000 y pico de familias y de personas lo cobran, 4.600 lo tiene judicializado. Entonces ya ahí te da la pauta de que acceder al subsidio habitacional es sumamente complicado para quien lo necesita. Después los requisitos, te hacen buscar un presupuesto en un hotel, los hoteles no te los dan, entonces es como una revictimización de las personas, y es realmente un calvario lo que tiene que vivir una persona que está en calle, yendo de hotel a hotel hasta que consiga un presupuesto, que realmente cuando vos vas diciendo, che, recibo el 690, necesito el presupuesto, generalmente hay una mirada discriminatoria al respecto. Después que no está atado a ningún índice. Entonces es algo que aumenta o no aumenta desde una cuestión muy discrecional del gobierno de la ciudad. Tiene que estar atado a un índice.
porque aparte eso también te regula la especulación de los hoteles, que apenas aumenta el habitacional, pum, aprovechan y aumentan las habitaciones. Entonces Decime, vos siempre corres para atrás. claro, a mí me da la impresión que además, bueno, estamos hablando sobre los sectores más vulnerables, los que ya están en situación de calle bueno, o con esa O salida, riesgo de calle, que es lo que establecemos. Tenés claro, calle y riesgo de calle. y riesgo de calle del centro, o con ese decreto que realmente involucra, por los números que diste, a muy poca gente y con problemáticas judiciales. Pero la madre del borrego me parece que pasa por la crisis habitacional, o sea, Obviamente. algo que esta Exactamente. ciudad tiene hace 20 años, que viene, es más, nunca vi tantos desarrollos en la ciudad y todos dirigidos al mismo sector. O sea, estamos trabajando permanentemente, se están habilitando espacios para desarrollos de lo que se llama BC1 en términos publicitarios, para gente que realmente tiene dinero, tiene capacidades, y muchas veces nada, tienen los departamentos nada más que como inversión, capaz que los tiene hasta vacíos, ¿no? Mientras, porque tiene esas cosas Buenos Aires. Sí, sí. Y me da la impresión que está bien, si vos querés que la zona norte, que es cara, querés armar ahí en el tiro federal, ok, todo eso ya lo hiciste además. ¿M? Pero capaz que en zona sur se podría haber pensado, digamos, en los últimos 20 años, de los cuales 18 fueron amarillos, el mismo signo político Ujú. que el de hoy. Nada, no hay, sacando lo que fue lo de la Villa Olímpica, que fue nada, en la tormenta, uno de ellos, y creo que poco y nada más, ¿no? No, exacto. O sea, es que es como vos decís, la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires, más allá de la situación macroeconómica, que también hay muchas familias que empiezan a no poder cubrir los gastos básicos, vos la tenés que enfrentar con varias medidas, ¿no? No solamente con una. Es imposible plantear Ujú. que vas a Sí, sí, solucionar sí. la cuestión Sí, sí, habitacional con una medida. multicausal, Pero sí, claro. partimos de un escenario malísimo, que es que el IBC eh, en el año corriente tiene un presupuesto de menos, es el más bajo de los últimos 10 años, para que te des una idea. Entonces, ¿cómo posibles cuestiones, ¿no? A trabajar por toda la oposición y también por el oficialismo, ¿no? Que tienen que tener en cuenta esta agenda como prioritaria. Regular el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene la potestad para hacerlo. Hay que pensar en la regulación del alquiler de la ciudad de Buenos Aires. Hay que pensar eh, qué haces con la vivienda ociosa en la ciudad de Buenos Aires. Que yo te digo, la gran mayoría de la vivienda ociosa ni siquiera es que vos, si la ingresás en el mercado de alquileres, puede implicar algo, porque son una gran parte en viviendas sumamente lujosas que ni vos ni yo las podemos alquilar, ¿no? Estamos Sí, hablando claro. de $6.000 por mes. Después tenés que tener un parque público de la vivienda que a vos te permita los planes de construcción de vivienda, sobre todo para sectores que hoy están complicados fundamentalmente. Uno son los jóvenes, que realmente cuesta muchísimo ingresar a una primera vivienda, y otros son los adultos mayores. Entonces vos podés con un parque público de la vivienda no solamente aportar la construcción de viviendas, sino también incluso ponerlas en alquiler en el mercado, teniendo un impacto positivo en lo que es el precio de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Y después, que me parece que también hay que ver cómo lo hacemos, hay también antecedentes a nivel mundial. ¿Qué haces con Airbnb? Claro. ¿No? Y con los alquileres temporarios, que yo no creo que sean el turismo del futuro, sino que creo que realmente van en contra del desarrollo de las ciudades, porque también te mata la planificación y te impacta de manera muy negativa en el precio de los alquileres. Sí, tal cual. Entonces, hay una Te lo cantidad de sube. medidas para trabajar, y más, obviamente, lo que nosotros trabajamos permanentemente, que es la urbanización en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque a 20 cuadras de la jefatura de gobierno no hay agua potable y la gente hace sus necesidades en un balde. Sí. Entonces, eso hay que solucionarlo, y creo que esas son cuestiones prioritarias, porque estamos hablando de derechos básicos de parte de quienes hoy son ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que hay emergencias, cuestiones a atacar primero, pero como te decía antes,
si no tenés una integralidad de políticas y si no combinás varias cosas, vos tenés muchas herramientas en la ciudad. La 341 es una ley recontra virtuosa que estuvo desfinanciada en los últimos años con la excusa del cepo. Bueno, qué Sí. sé yo, hoy no hay cepo. Tendrían que empezar a volver a financiar los proyectos de autoconstrucción de viviendas, porque además fue súper virtuoso y es algo que puede ser utilizado tanto por los sectores populares como por los sectores medios. Berenice, no quiero, perdona que salga un Sí, toquecito de esto, ¿no? Me queda un minutito y quiero llevarte a la política. Eh, vos esto for- también es política, ¿eh? no, a la política Ah, partidaria electoral. No, bien, 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 mala bien, bien. mía, mala mía. Eh, ¿cómo es tu mirada de lo que fue la performance de esa hora Buenos Aires en las elecciones de mayo? ¿Y qué le falta para el 2027 a esa construcción? Me queda un minuto exacto. Bien, bueno, a ver, para mí el resultado de las elecciones fue positivo, Ujú. por datos concretos. Uno, nosotros poníamos en juego 8 legisladores y metimos 10. Y ganamos en un montón de comunas de la ciudad de Buenos Aires que hacía muchísimo tiempo que no ganábamos. Después creo que el proceso electoral y el proceso político van de la mano y que en cuanto nosotros más ampliemos la agenda en temas concretos para sumar representación, queremos construir mayorías. Bueno, anteriormente te hablé de quiénes son las mayorías en la ciudad de Buenos Aires. Unas son los inquilinos, por ejemplo, Ujú. otros son nuestros jubilados y jubiladas, otros son nuestros jóvenes. Si nosotros no tenemos propuestas concretas y no trabajamos cotidianamente en buscar soluciones o mejoras, por más de que sean pequeñas, para estos sectores, un buen proceso electoral te queda solamente en una anécdota. Por lo tanto, yo creo que es un desafío de nuestro bloque, ahora que va a ser el primer bloque, ¿no? Mayoritario, ¿no? Primer Sí, sí. minoría, de tener las herramientas necesarias y la presión necesaria también a un gobierno que ha sacado el 15% y que la gestión fue fuertemente repudiada por la mayoría de los porteños y porteñas. Entonces ahí creo que hay muchas claves, que ellos van a tener que abrir el diálogo y que nosotros vamos a tener que trabajar con propuestas muy concretas, que es la agenda que enunciamos en campaña, que hoy se abre una puerta para empezar a materializarla. Bueno, Berenice, hasta acá, la verdad que muy interesante la charla contigo. Voy a despedirme con dos frases tuyas que rescaté preparando esta nota. Palermo es la matanza del PRO. Me pareció una definición que no necesita explicación. Y me encantó que cuando juraste tu banca, lo hiciste por 5 personas, pero la última fue Diego Armando Maradona. Te felicito por eso. Siempre, ¿Eh? Sí, siempre Diego, y así sí. lo vamos a volver a hacer. Dale. Te mando un fuerte abrazo, Berenice. Abrazo grande, Fernando, nos vemos. Gracias Dale. por el tiempo. No, por favor. 13 horas, un minuto en toda la República Argentina. Hasta acá llegamos.